Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Katy y vamos a continuar con nuestro segundo video de este bloque que tiene por título Círculo Unitario. Bueno, vamos a empezar viendo lo que es el círculo trigonométrico y funciones trigonométricas. El círculo trigonométrico es un círculo unitario que tiene su centro en el origen de las coordenadas y su radio mide una unidad. Es una herramienta que se utiliza básicamente en conceptos de trigonometría y que también nos ayuda a fundamentar las funciones trigonométricas que vimos en el video pasado. Con el círculo trigonométrico podemos obtener el valor de las razones trigonométricas para cierto ángulo y también se puede utilizar para obtener las identidades pitagóricas, que va a ser nuestro siguiente video. En esta diapositiva podemos ver un círculo unitario, ya que su radio mide una unidad y su ecuación fundamental es x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Vamos a definir lo que son los puntos terminales del círculo unitario. Vamos a suponer que t es un número real y si se marca la distancia de t a lo largo del círculo unitario a partir del punto 1,0, si se mueve en contra de las manecillas del reloj es porque el valor de t va a ser positivo, mientras que si se mueve a favor de las manecillas del reloj a partir del mismo punto 1,0, entonces t va a ser negativa. Si nosotros seguimos con este procedimiento, vamos a llegar a un punto general P, X, Y sobre el círculo, y a este punto es al que nosotros le vamos a llamar punto terminal y está determinado por el valor de t. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver dos círculos unitarios y, por ejemplo, en el primero la localización de 0,1 se asocia siempre con 90 grados y en el segundo la localización de 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 se va a asociar con 45 grados. En esta diapositiva también podemos ver otros dos círculos. En el primero es la localización de menos 1 medio, raíz de 3 sobre 2 y lo vamos a asociar con 120 grados. Y el siguiente círculo muestra la localización 0, menos 1 que lo vamos a asociar con 270 grados. Ahora vamos a definir lo que es el número de referencia, ya que es un concepto también muy importante dentro del círculo unitario. Nos dice que si t es un número real, el número de referencia va a estar asociado a t, que es la distancia más corta a lo largo del círculo unitario. Quiere decir que va a estar entre el punto terminal determinado por t y el eje x. Por ejemplo, como podemos ver en la imagen, nos dice que, por ejemplo, si p toma el valor de a, b, va a estar en el cuadrante 2 y t va a ser igual a pi menos t. También tenemos el ejemplo de que si p es igual a b, va a estar en el cuadrante 3 y t va a tener el valor de t menos pi. Y por último, si p toma el valor de a, b, va a estar en el cuadrante 4, donde t va a tener un valor de 2pi menos t. Ahora, a partir del círculo unitario o del círculo trigonométrico, vamos a definir las funciones trigonométricas. Bueno, primero que nada debemos saber que cuando nosotros establecemos relaciones entre dos conjuntos mediante funciones trigonométricas, como por ejemplo y igual a seno de x o y igual a coseno de x, la expresión que está en el paréntesis se va a denominar como el argumento de la función, o sea, el dominio, mientras que la y va a representar el alcance que tiene. Las gráficas de las funciones trigonométricas se extienden sobre los ejes coordenados. Si es sobre el eje X, tiene la característica de que pueden repetirse por intervalos. Esto significa que cada cierta cantidad de radianes, una parte de la gráfica de la función va a ser la misma, y esto quiere decir que tiene un periodo. Y la extensión sobre el eje Y se conoce como el alcance. Vamos a ver cada función particular en detalle. Por ejemplo, vamos a iniciar con la gráfica de la función seno del ángulo. El modelo de la gráfica de la función de seno se puede obtener transfiriendo los puntos del círculo unitario al sistema rectangular de coordenadas. Y hay que recordar que la función de seno empieza en 0 y va a terminar en 2pi.
En la figura de abajo podemos ver cómo está la relación entre la circunferencia unitaria y la gráfica de la función seno del ángulo. Después tenemos la gráfica de la función coseno del ángulo. El modelo de la gráfica de la función de coseno se puede obtener transfiriendo también los puntos de círculo unitario al sistema rectangular. Y el ciclo fundamental de esta función del ángulo empieza desde 0 y termina también en 2pi. En la figura de abajo podemos ver la relación entre la circunferencia unitaria y la gráfica de la función. Algunos datos interesantes sobre esta gráfica es que su dominio va a ser el conjunto de números reales y su intercepto en el eje de la y es en el punto 0,1. También el punto máximo del ciclo fundamental tiene las coordenadas en 0,1 y 2pi,1 y el punto mínimo del ciclo fundamental está en pi,-1 y su periodo va a ser de 2pi. Vamos a continuar con la gráfica de la función tangente del ángulo. También esta gráfica de la función tangente se puede obtener transfiriendo los puntos del círculo a un sistema rectangular. Y hay que recordar que la función tangente del ángulo va a ser el cociente de y sobre x de los ángulos del círculo unitario. Y el ciclo fundamental de la función comienza en menos pi medios y termina en pi medios. Esta función tiene asíntotas en el ciclo fundamental de su gráfica. Algunas características importantes es que su intercepto en el eje de la y es en el punto 0,0 y el del eje de las x será el eje de referencia. Y también tiene asíntotas del ciclo fundamental que son en más menos pi medios y su periodo es pi. Gráfica de la función cotangente del ángulo. Hay que recordar que la función cotangente también es el cociente de la x y la y de los arcos del círculo unitario. Y el ciclo fundamental de esta función cotangente va a comenzar en 0 y va a terminar en pi. En la figura podemos observar la relación entre la circunferencia unitaria y la gráfica de la función cotangente. Esta función tiene asíntotas en el ciclo fundamental de su gráfica. También vamos a ver algunas características principales de esta gráfica. Nos dice que su alcance es el conjunto de todos los números reales. No tiene intercepto en el eje de las y el eje de x va a ser el eje de referencia. También tiene sus asíntotas del ciclo fundamental en x igual a más menos pi y su periodo también va a ser pi. Y por último tenemos la gráfica de la función secante del ángulo. Hay que recordar que es el recíproco de la x de los ángulos del círculo unitario. Y el ciclo fundamental de esta función secante va a comenzar en menos pi medios y va a terminar en 3 pi medios. En la figura podemos observar la relación entre la función coseno y la gráfica de la función secante del ángulo x. Esta función tiene un punto máximo y un punto mínimo en el ciclo fundamental de su gráfica y también va a tener 3 asíntotas verticales en su ciclo fundamental. Vamos a ver también algunas características de esta gráfica. Su dominio va a ser el conjunto de números reales excepto los múltiplos impares de pi medios. El alcance que va a tener va a ser el conjunto de todos los números menores o iguales que menos 1 y todos los números mayores o iguales que 1. El intercepto en el eje de las y va a ser 0,1 y el eje x va a ser nuestro eje de referencia. También va a alcanzar un punto máximo en el ciclo fundamental con las coordenadas de pi,-1 y su punto mínimo en el ciclo fundamental va a ser de 0,1. Y las ecuaciones de x es igual a menos pi medios, x es igual a pi medios y x es igual a 3 pi medios. Y su periodo va a ser 2pi. Bueno, en conclusión, hemos podido ver que de las funciones trigonométricas principales, el círculo unitario, a partir de sus puntos, los podemos convertir en coordenadas rectangulares para que podamos ver cómo se comporta la gráfica de cada función trigonométrica. Y entonces, así como vimos que se pueden obtener las funciones trigonométricas a partir del círculo unitario, en nuestro próximo video vamos a ver cómo podemos utilizar estas identidades trigonométricas en 3 grupos principales, que son las pitagóricas, las de ángulo doble y las recíprocas.